Ahí está. Bueno, entonces buenas noches. Hoy es nuestro quinto encuentro del seminario del Palacios. Le contamos a los invitados que este es un seminario que organiza el Instituto del Profesorado de Geografía e Historia Alfredo Palacios, que tiene 15 encuentros, que hay gente que son estudiantes de las carreras de Geografía e Historia del profesorado, pero también es abierto al público en general, y que hoy vamos a escuchar, ahí entra Facundo, vamos a escuchar a Ángel, que te pido que te presentes vos ahora, así queda en la grabación, y bueno, vamos a ver en qué consiste su tarea como educador popular, cómo es ser instructor o educador popular en Chiapas, en las comunidades rurales. Buenas noches, Ángel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Sí pueden escucharme muy bien? ¿Sí? ¿Sí? Ok, ¿Sí? correcto, muchas gracias. Pues, como ya mencionaron, mi nombre es Ángel Eduardo de la Cruz Martínez. Yo soy de Chiapas, de México, y actualmente pues soy educador rural para una dependencia de gobierno que se llama CONAFE, que es una, los pongo en contexto. El CONAFE es una dependencia o un organismo descentralizado de la Secretaría de Educación Pública aquí en México. Y entonces esta dependencia atiende a comunidades marginadas y urbano marginadas de Chiapas y otros estados de México, como Sinaloa, la Ciudad de México, Oaxaca, Guadalajara, que son los estados con mayor rezago educativo en México. Entonces, en el CONAFE atendemos los niveles básicos de la educación, que son el nivel preescolar, el nivel primaria y el nivel secundaria. Para antes de contarles un poco las experiencias que he tenido durante este tiempo, quiero platicarles que antes de ir a una comunidad y comenzar a atender a los niños, nosotros recibimos formaciones durante una temporada de 3 meses. Recibimos capacitaciones por parte del CONAFE. Al término de las capacitaciones, nos reúnen a todos los que vamos a dar clases, a todos los maestros, nos reúnen y nos asignan una comunidad. En la región en la que yo estoy, hay 46 comunidades que se atienden. Esto se divide por niveles. Zona baja, que son las comunidades que están cerca del mar. Zona media, estamos hablando de 400 a 700 metros sobre el nivel del mar. Y comunidades de zona alta, que son las comunidades de 1000 metros hacia arriba, a la máxima elevación que son 2000 metros, aquí en Chiapas. Bien, ahora ya que les he mencionado esto, pues cada uno de nosotros llega a las comunidades. ¿De qué forma es la mecánica que maneja el CONAFE? Durante cada ciclo escolar se hacen una renovación de maestros en cada una de las comunidades. ¿Qué les quiero decir con esto? Que no todas las comunidades tienen un maestro fijo durante todos los ciclos escolares, sino que esto varía todos los ciclos escolares, ¿no? Y para los niños es, mm, tiene sus ventajas y sus desventajas. Una de las ventajas es que todos los maestros son variados, entonces cada ciclo escolar aprenden de forma diferente. Y la desventaja es que quizá muchos niños se acostumbran a un maestro y para el siguiente ciclo escolar, que es un maestro o maestra nueva, pues ya hay que adaptarse, ¿no? Entonces, eso es una de las, se puede decir que desventajas que hay para los niños, que hay una renovación de maestros, ¿no?
pero quitando eso, pues, es súper bueno. En lo personal, yo he visitado 14 comunidades de todas las 46 que les mencionaba. He visitado todas las zonas, afortunadamente, zona baja, media y zona alta. Eh, las características de las comunidades, especialmente en zona alta, es que están lejos de la sociedad. ¿A qué me refiero con esto? A que en lo personal, la comunidad más lejana que yo he visitado, el transporte te lleva a, por, por la carretera, ¿no? Y hay que caminar durante 3 horas para llegar a esa comunidad. Entonces esa fue la experiencia más grande que yo he tenido, porque muchas veces estamos acostumbrados a nuestra zona de confort, ¿no? Que nos sentimos bien, nos sentimos tranquilos, nos sentimos cómodos, ¿no? Y vamos a las comunidades y nos damos cuenta de, de lo difícil que es, ¿no? Pero de lo hermoso y lo bien que se vive en comunidad. Te quería preguntar una cosa antes de seguir, si puedo. Claro. ¿Qué comunidades son? O sea, ¿qué pueblos, qué pueblos originarios, como decimos nosotros, a qué comunidades pertenecen? ¿No? ¿Cuáles serían? Porque todos no sabemos esto, para que el que lea, vea esto, lo pueda escuchar. Claro. La comunidad, bueno, las comunidades que yo visité de zona alta se llama San Cristóbal Buenavista, que es la comunidad que está a las faldas del volcán Tacaná. Ya está por mitad del volcán Tacaná. Entonces es la comunidad de las comunidades más altas que atiende el CONAFE aquí en esta región. Colindan con otras comunidades que también reciben educación por parte de CONAFE, que es San Ramón La Sombra. Está a 1 hora de esa comunidad, está a 1 hora. En zona baja se atienden a las comunidades de Omoa. Tuxtla Chico es un municipio de Chiapas. En Mazatán, que es el municipio en donde yo vivo, atienden a las comunidades de Barra San Simón, que es la más cerca del mar. Entonces esa comunidad está en la playa prácticamente. Es una de las comunidades de zona baja que se atiende. También otra comunidad que se llama Cuatro Caminos, que también pertenece a Mazatán. Y las comunidades de Tapachula, que son las de mayor número por ser la región, que son las que tienen un mayor número. Una de las comunidades que me tocó visitar se llama Los Ángeles, que es de Tapachula también. Y pues por mencionarles, ¿no? Lo que te preguntaba es qué etnia son, de qué etnia son. Ah, bien. Sí, sí, claro. En las comunidades, bueno, las que yo visité, ¿no? Hay una comunidad que manejan, ¿cómo llamarles, no? Una lengua un poco diferente a nosotros, es la etnia que mencionaba. Es MAM, la etnia que manejan en la comunidad de San Cristóbal Buenavista, que es municipio de Tapachula. Exacto. Ok. Gracias. Sí, claro que sí. No, Bien. gracias, gracias. Sí. Bueno, comentándoles ya un poco acerca de las experiencias, permítanme presentar unas evidencias que les tengo preparadas para que ustedes vean también un poco de lo que se trabaja aquí en las comunidades. Bien. Voy a presentarles Mira unas que te doy pequeñas imágenes. ahí te di para compartir pantalla, a ver, fíjate. Sí, claro, gracias. No, Ya pueden verlo, ¿verdad? sí, sí. Sí.
Bueno, pues bien, ¿no? La imagen del fondo de abajo es la esencia del CONAFE. Es el seguimiento que se le da a los niños en las comunidades eh, que se atienden, y es el seguimiento, ¿no? Es una de las experiencias más grandes, que el maestro vaya hasta la casa de los niños para irlos a traer y llevarlos a la escuela e impartirles las clases. Es una de las experiencias máximas de la educación aquí en Chiapas. Bien, adelante, aquí les presento una comunidad muy especial de la que yo me encariñé súper grande, ¿no? La comunidad es una finca cafetalera en la zona alta de Chiapas. Los dueños de esa finca cafetalera tienen a trabajadores viviendo en esa finca, les dan un lugar en donde vivir. Entonces decidieron que los niños, los hijos de los señores que trabajan para esa finca, tuvieran educación. Entonces firmaron un convenio con CONAFE para que se creara una escuela y se les llegara a dar clases, se les asignara un maestro para que ellos pudieran recibir la educación. Entonces, esta finca se llama Chiripa, así se llama, Finca La Chiripa. Es una finca cafetalera, y la escuela, la escuela primaria, porque es una escuela primaria, se llama Josefa Ortiz de Domínguez. Es el nombre de la escuelita, de la escuela primaria. Y pues como podrán ver, son, son niños que en cuanto llegas, porque nosotros permanecemos en las comunidades constantemente. ¿Qué les quiero decir con eso? Que nosotros, cuando vamos a la comunidad, llegamos un día lunes muy temprano, o por ejemplo en la comunidad que les decía que hay que caminar 3 horas, entonces hay que irse un domingo en la tarde para llegar y estar al otro día súper temprano para tus clases, ¿no? Y tenemos que permanecer en la comunidad durante lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Tenemos que estar en la comunidad, no podemos abandonarla. En la comunidad, pues ahí vivimos prácticamente. La comunidad tiene este convenio con CONAFE, que nosotros llegamos y damos las clases a los niños, y ellos nos ofrecen un hospedaje y una alimentación. Entonces, por eso no hay nada que preocuparse. Entonces, por eso tenemos que estar en la comunidad. Llegamos un día lunes y, como podrán ver ahí, los niños tienen un pequeño uniforme que gracias al esfuerzo de los padres de familia y al apoyo que han tenido también los dueños de esta finca cafetalera, ellos han podido adquirir un pequeño uniforme, ¿no? Lo que ven al fondo, los carteles que se ven al fondo, son elaborados por los propios niños. En CONAFE se manejan 4 ejes educativos. Uno de ellos es el pensamiento matemático y el lenguaje y comunicación, ciencias naturales e historia. Y pues podrán ver allí al fondo imágenes relacionadas a lo de ciencias naturales. Podrán ver ahí la educación, la diferencia célula vegetal y animal, ¿no? Entonces, esas actividades se trabajan con los niños de forma didáctica. Y bien, en la imagen de abajo, en la derecha, tenemos a un niño que está trabajando con el pensamiento matemático, ¿no? Tenemos horarios asignados a cada asignatura, podemos llamarle así. Otra cosa que quiero mencionarles también, que los materiales que se utilizan para dar las clases, ya sea reglas, ya sea libretas, ya sea lapiceros, gomas o borradores, no sé cómo le llamen allá, todo eso lo proporciona el CONAFE. Todo ese material educativo lo proporciona el CONAFE para que los niños puedan recibir la educación. Entonces, cada inicio de ciclo escolar, a cada nuevo maestro
se le entrega el material didáctico para que ellos puedan recibir educación. Y todo esto, todo lo que ven ahí, pues es proporcionado por el CONAFE, cartulinas, libretas, lapiceros y todo. No sé si hasta aquí vamos bien o alguien Sí, tiene... pero ahí Juli Reyes te quiere preguntar algo. De Jujuy. Jujuy es una provincia del norte argentino. Hola Ángel, un gusto. Claro, Mi gusto. pregunta es, ¿cómo se trabajó en la época de pandemia en esta finca? Que nos cuentes un poquito cómo fue el trabajo, cómo acompañaron a los niños. Bien. Bien, muchas gracias por su pregunta. Actualmente ha sido un poco difícil, ¿no? Porque pues para todos ha sido un poco difícil, pero actualmente en las comunidades los maestros tienen que subir eh, un día lunes y se trabajan solamente el día lunes y así todas las semanas, porque por lo mismo, por la situación de la pandemia, no podemos permanecer durante mucho tiempo en las comunidades. Pues todo eso, ¿no? Se trata con los padres de familia, se convoca reuniones y ya los acuerdos se toman con ellos para que podamos trabajar, ¿no? Y todas las comunidades tienen unas pequeñas variaciones en cuanto a los días para trabajar, porque de igual forma los padres de familia no pueden todo el tiempo, o, o en caso los niños no pueden todo el tiempo, ¿no? Entonces se trabaja dejando algunas actividades, eh, algunas que tienen que ser presenciales, con diseños de algunos proyectos como jardines. Entonces, pero pues, igual les comento que todo esto se toma en acuerdo con los padres de familia, pero en las comunidades en donde yo estuve, se maneja que solamente un día. Entonces se dejan actividades para trabajar durante la semana y las dudas se atienden allí el día lunes. Bien. Y ahí está, primero Facu, después Catarino y después Fanny, para preguntar. Mira, tenés 3 preguntas. Después seguís con la presentación, pero bueno, es así. Facu, A ver, Hola Ángel, buenas noches. ¿verdad? Bueno, te Bueno, comento, yo anduve viajando un tiempo y anduve por Chiapas, que la verdad es muy lindo, las ruinas de Palenque, todo el de las casas, la verdad que vale la pena visitarlo. Y pude observar por todo Centroamérica, ¿no? Charlando con la gente, que por ahí me contaba sus historias, una suerte de sueño americano, esa idea de que llegando a Estados Unidos va a estar todo bien y van a tener la vida que soñaron, eh, por el cual vale la pena, está naturalizado la posibilidad de jugarse la vida, ¿no? Eh, a mí me conmovió mucho, por ejemplo, una vez en un hotel cruzarme con un padre que estaba acompañando a su hijo hasta la frontera con México, para que después su hijo emprenda su camino hacia Estados Unidos, en el cual se iba a jugar la vida, ¿no? Porque tienen que ir en un tren que le llaman La Bestia, que es muy peligroso, después tienen que cruzar la frontera con coyotes. Entonces, bueno, mi pregunta era si desde el ámbito educativo se hace algún tipo de planteo para evitar que estas ideas, ¿no? Que se lleva la vida de muchos adolescentes, ¿no? pues sí, no, conforme a eso, pues sí, es verdad las situaciones que viven, ¿no? Las personas, tanto mayores como los pequeños, que por necesidad de que no pueden quedarse con sus papás o no hay nadie más con quien quedarse, ellos tienen que moverse junto con sus papás, ¿no? Entonces, conforme a eso, ¿no? Se les inculca a los niños el deseo de estudiar, de prepararse bien. ¿Por qué? Porque por las
situaciones mayores o las fuerzas mayores que hacen que las personas tengan que buscar ese sueño americano, como le llamamos, ¿no? Son la falta de empleos que hay en los lugares, pero muchas veces es mucho más el ingenio que debemos de tener, las capacidades, las habilidades que hay que tener para poder desempeñarse de buena forma o tener alternativas más bien para poder trabajar, para poder tener una vida mejor. Por eso las actividades que ahora actualmente se realizan son enfocadas a despertar habilidades en los niños para que ellos puedan tomar propias decisiones y puedan desarrollar proyectos que ellos mismos puedan cumplir. Bien. ¿Contestada, Facu? Oh. ¿Sí? Bueno, Sí, Catalina. muchas gracias, Ángel. Claro que sí. Gracias. Hola Ángel, aquí ya está oscureciendo. En Argentina Sí. ya tiene rato que oscureció. Si quiero hacer un Qué pena. comentario y luego una Dime, dime. pregunta. Si en el comentario, por ejemplo, yo soy del mismo lugar de donde es Ángel, soy originario de Mazatán, Chiapas, pero tengo ya casi 20 años trabajando en Sinaloa, bueno, viviendo en Sinaloa. Y allá en Culiacán nosotros recibimos niños que que llegan de Oaxaca, de Chiapas, de Guerrero y son jornaleros. Son niños que en la mañana van a la escuela y en la tarde van a trabajar. Y por ejemplo, hay temporadas que se pierden. Por ejemplo, cuando se cosecha el maíz, el tomate, los niños ya no van a trabajar, yo digo, ya no van a la escuela, se van a trabajar y no llegan. Y de pronto sucede que los niños ya no están y se regresaron a Oaxaca o siguieron, como dice el compañero que me precedió, se van a Estados Unidos. Es decir, son niños estacionarios y lo que uno les puede enseñar, pues qué bueno, y son niños muy humildes. Los niños de Chiapas, de Oaxaca, son niños muy humildes y pobres a comparación con Sinaloa. Entonces, ese es mi comentario, es decir, allá hay mucha explotación laboral y no sé si de otro tipo en Sinaloa por parte de los finqueros. En el caso de Chiapas, ¿cómo se da eso? ¿De qué extracto son los niños también? Gracias. Sí, claro que Gracias. sí. Conforme a tu comentario, me tocó vivir una experiencia muy similar igual a eso. Precisamente en una de las fincas cafetaleras de acá de Tapachula, que los niños se veían en la necesidad de ir a trabajar y por ir a trabajar ellos no podían asistir a la escuela. Entonces, pero ellos tenían el deseo de aprender. Entonces, eso cuenta mucho, el deseo de aprender. Entonces, ellos me iban a buscar al lugar en donde yo me quedaba, en donde yo dormía y yo vivía, y ellos me decían, maestro, yo quiero aprender a leer, yo quiero aprender a sumar, yo quiero aprender a restar. Entonces, eso es una de las cosas que cuenta mucho. Entonces, yo lo registré como alumno de la escuelita, lo registré y eso era un caso especial, ¿no? Entonces yo lo atendía por las tardes. Tenía él tenía la necesidad y el deseo de aprender. Entonces él llegaba en las tardes, aunque llovía, aunque llovía en las tardes, él llegaba con su libretita y con su lapicero, y llegaba y comenzábamos a leer, íbamos a la biblioteca de la escuela, porque en cada escuelita hay una pequeña biblioteca, entonces nos íbamos a la biblioteca de la escuela, ahí teníamos unas pequeñas guías de sílabas para que los niños vayan aprendiendo a leer. Entonces fuimos trabajando y durante el ciclo escolar el niño aprendió a leer, entonces es una de las cosas fundamentales, porque debe haber mucho contacto, ¿no? Tanto el papá, el niño y el maestro. Si uno de los tres falla, pues no hay nada. Entonces, de los tres tiene que haber el deseo. Pero te digo, es una experiencia que a mí me tocó vivir y que por deseo propio del niño fue también el querer aprender, ¿no? Y es una de las cosas que cuenta mucho. Yo digo que cuenta mucho porque de esa forma el niño pudo aprender a leer. Y
ahorita yo tengo entendido de que ya está yendo regularmente a la escuela, porque yo desafortunadamente, como les decía, nos cambian de comunidades, entonces ya es una comunidad nueva y pues igual y yo tengo comunicación con las personas de ahí y me comentan de que el niño ya se regularizó, ya está yendo a la escuela de forma regular, ¿no? Bien, y gracias. Y Fanny está con la mano levantada también. Sí, buenas tardes, Ángel, mucho gusto. Pues yo tenía originalmente tres preguntas, pero ya Facu ya, o la primera muchacha creo que hizo la misma pregunta. Pero yo quiero saber, por ejemplo, si son escuelas multigrados, porque yo miro que hay niños más pequeños en las imágenes y otros más grandecitos. Entonces, ¿cómo ustedes manejan escuelas multigrado para empezar? Y la otra está vinculada con el bilingüismo, por ejemplo, en las comunidades étnicas, en los pueblos estos que son originarios, ¿verdad? Todos que hay, sé que en México hay varios, entonces manejan la lengua nativa del niño y también el español. O son profesores Ajá. de la etnia quienes dan, o ustedes del CONAFE son mandados como ladinos, que ellos los conocen, yo no sé en México, pero en la zona de Centroamérica les dicen ladinos a los profesores que son hablantes solo de español. Ah, Y en algunas comunidades étnicas, aquí en Honduras, por ejemplo, si yo no recuerdo mal, hay 2 o 3 que sí son bilingües. Por ejemplo, enseñan la lengua nativa de ellos más el español, pero los profesores que son contratados son de la etnia. sí. Me doy a entender. Entonces, ¿cómo manejan ese tema ustedes del bilingüismo? Y bueno, ya dijiste que la virtualidad pues lo están manejando una vez al día ya, ¿verdad? Por esto de la pandemia. Y yo recuerdo y es algo que bueno, la pregunta que hizo el compañero que me antecedió, solo es un comentario, el que haré, cómo hacer para paliar desde la educación popular, y es un tema interesantísimo, con las migraciones, por ejemplo, ¿verdad? Yo solamente he visto a México de la frontera de Estados Unidos por San Diego. Yo no pude pasarme porque había olvidado mi pasaporte y entonces iban a creer que era mojada, entonces por eso no pasé, pero tuve la experiencia de conocer a varias personas de México, de allí de la frontera, que iban todos los días de México, de Tijuana a San Diego a trabajar. O sea, todo en buses, y entonces yo digo, ay, y miraba gente de todas las edades, ¿verdad? Entonces, pero nosotros en el área de Centroamérica y México tenemos grandes problemas con este tema de la migración y cómo la educación, como dijo el compañero que me antecedió de Argentina, Facu, ¿verdad? ¿Qué propuesta se tiene desde la educación para paliar o mejor, si pudiésemos erradicar ese problema terrible de la migración? Bueno, Ángel, es un placer conocerte y mucho gusto. Da. Igualmente, mucho gusto. Conforme a la primera pregunta, por la misma necesidad de que el material humano o los maestros que vamos a las comunidades somos muy pocos. Por ejemplo, nos asignan solamente un maestro para preescolar, primaria y secundaria. Por ejemplo, si en la comunidad hubiera estos tres niveles, ¿no? Que eso es casi imposible que se suscite, de que hayan los tres niveles. Por lo general solamente hay uno o en su máximo dos, ya sea preescolar y primaria o primaria o secundaria, o solamente secundaria y así, ¿no? Entonces nos asignan solamente a un maestro por nivel. Entonces, por lo mismo, nos vemos en la necesidad de manejarlo de forma multigrado. Atendemos a todos los grados, no al mismo tiempo, ni como decimos aquí en México, juntos pero no revueltos. Entonces, los manejamos cada uno en tiempos.
durante el horario de clase, pero sí es una escuela multigrado. Pues sí, es una escuela multigrado. Ahora con lo de forma bilingüe me comentaba. Bilingüismo. Afortunadamente, o pues para mi lengua, porque yo solamente manejo el español, nos ha tocado o me ha tocado atender solamente a una comunidad con esas características que maneja una etnia, la etnia MAM, aquí en Chiapas. Pero afortunadamente los niños y los padres de familia entienden y hablan perfectamente el español. Entonces no teníamos alguna complicación con trabajar con los niños, no tuvimos ninguna complicación, pero el CONAFE de igual forma tiene algunas áreas con maestros especiales que atienden esas comunidades. ¿Sí? Igual, un comentario. Yo estuve trabajando en Tijuana 2 años con las comunidades mixtecas, Fanny, te cuento porque estás hablando de Tijuana. Tijuana es muy diverso, ¿no? México es muy diverso, como todos lados, ¿no? Pero en Tijuana estuve en 2011 y 2013. Y el problema del bilingüismo era terrible porque no se podían recibir los chicos, ¿sí? Eran multigrado también, pero no se podían recibir porque no les daban el título de bilingüe, ¿no? Entonces estaba la universidad que fue la que me invitó, diciéndoles a los pueblos originarios, en ese caso a los mixtecos, diciéndoles que ellos hablaban, o sea, que ellos hablaban, que decían palabras como por ejemplo nevera, ¿no? Que es heladera o refrigerador. Y entonces ellos le decían, no, nosotros no decimos nevera, no existe en nuestro idioma esa palabra, ¿sí? Nosotros decimos caja que enfría los alimentos. Y se armó toda una discusión muy impresionante porque, claro, era como una nueva colonización, los seguían colonizando. Y me hiciste acordar a eso porque la realidad es que te da una impotencia porque en la práctica, al menos ahí, no pueden, o sea, estudian bilingüismo, pero después no pueden tener el título. Entonces, de secundario, de primario. Y bueno, y era un problema de ellos y realmente a mí me hiciste acordar, o sea que todo muy lindo en lo que se dice, pero después en la práctica no es tan así, ¿no? Al menos lo que yo vi con ese pueblo. Bien, ahí está. No, Juli, que te quiere preguntar algo. A ver. Tengo otra curiosidad que me dio en el camino de esta charla, es más o menos sobre tu formación. Por ejemplo, escuché al principio que eran como cursos, ¿verdad? Pero, digamos, hay un tránsito antes, como por ejemplo, luego de la secundaria o preparatoria, creería que es ahí. Sí, es preparatoria, terminando la preparatoria. Ah, bien, listo, gracias. Claro. Tengo una consulta, Ángel. Sí. Quería saber cómo es la adaptación pedagógica para la escuela. Si podría repetir, por favor. Sí, quería saber cómo era la adaptación pedagógica para las escuelas estas que son multigrado. Muy bien, buena pregunta. Como lo comentaba hace un momentito, cuando se trabaja de forma de multigrado, tenemos que acomodar los horarios, ¿no? Acomodar los horarios y algunas actividades para que los niños no se distraigan y puedan tener un mejor aprovechamiento de las actividades o de lo que se está trabajando en ese momento. Por ejemplo, cuando en lo personal, en una comunidad que
trabajamos con nivel primaria. Son 6 grados, de primero a sexto grado. Entonces son muchos grados que hay que atender, aunque a veces son 3, 4 niños por cada grado. De igual forma a todos se les dedica el mismo tiempo y las mismas actividades, ya sean pocos o sean muchos. Y en cuestión de los niños un poco más grandes, como por ejemplo de cuarto, quinto y sexto, que son los niños más grandes a comparación de los de primero a tercero. Con ellos se trabaja o trabajé por ejes temáticos. Les mencionaba hace un ratito que tenemos 4 ejes temáticos, ya sea iniciando con ellos con pensamiento matemático y con los niños más pequeños con lenguaje y comunicación, que es lo que más hay que reforzar, ¿no? Lo que es la lectura y la escritura, que es lo que más hay que reforzar. Entonces, trabajamos con actividades divididas, ya sea para los de cuarto, quinto y sexto y de primero a tercero. Y de esa forma nos vamos acomodando, ¿no? Para que los niños no se distraigan y puedan tener un mejor aprovechamiento de lo que se está trabajando. Bien, ahora está Gabriel Martínez y después Catarino. Y no puedes avanzar con tu presentación, pero bueno, es así, es interactivo, interactivo. Gracias, Ángel. Primero, tratar de que me corrobores si podemos afirmar que existen 2 tipos de educación, la formal y la informal. La formal la da el Estado y la informal la provee la comunidad, en este sentido de la cultura bilingüe o la tradición originaria contra la tradición hispana. Eso por un lado. Y por el otro, yo no sé si estoy adelantándome a tu presentación, pero la pregunta sería, ¿cómo usás a Freire en la educación de las comunidades que vos atendés? Muy bien, excelente. Pues sí, ¿no? Siguiendo los ejemplos de forma pedagógica, todo esto tiene un fin, ¿no? Que es lograr que el niño desempeñe actitudes, que desempeñe habilidades que le puedan ayudar en un futuro no muy lejano. Tiene relación con desarrollar habilidades que ellos, más bien, que ellos puedan desarrollar y que les sirva para un sustento de vida, que ellos creen criterios para la toma de decisiones de ellos mismos. Por ejemplo, hablando del nivel secundaria, que ellos son el nivel más alto que maneja el CONAFE. En ellos se tiene que trabajar mayormente este tipo de actividades. ¿Por qué? Porque son adolescentes ya más grandes que tienen que deben tener una perspectiva o una visión más, más allá. Entonces, se realizan las actividades apegadas a guías que nosotros tenemos, ¿no? Con actividades pedagógicas y conforme a eso también nosotros tenemos apoyos de psicólogos que van a las comunidades y trabajan con ellos actividades psicopedagógicas para que los niños que tienen también, porque suele suceder, ¿no? Que hay niños que aprenden de forma diferente. Entonces muchos aprenden más rápido, otros aprenden un poco más lento. Entonces ellos, los psicólogos que nos apoyan, trabajan principalmente con estos niños, ¿no? Para que ellos también puedan regularizarse y ir creando criterios.
Sí, bueno, quiero hacer un comentario. Yo, por ejemplo, trabajé en INEA. Es un sistema similar al CONAFE en México. Se llama Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. Y en ese sistema, por ejemplo, yo salí de secundaria a los 15 años y a los 16 empecé a trabajar en INEA, en comunidades también aquí en Mazatán, Chiapas. Y es un sistema en el cual se te paga por honorarios, es decir, no es una plaza, no es de que vas y te contratan y te quedas a trabajar toda la vida, ¿no? Sino que tú vas, por ejemplo, yo salgo de secundaria, entro a bachillerato y trabajé 3 años. Luego me fui a vivir a Culiacán y ya estudié la universidad. Y mientras yo estaba en la preparatoria, bachillerato, yo trabajaba con estas comunidades, educación para los adultos. Aquí lo diferente es de que son con niños, pero en el sistema yo digo que es similar porque se nos pagaba según las utilidades, digamos, se nos pagaba según lo que hacíamos, cuántos alumnos teníamos, si aprobaban los exámenes, y con libros que el mismo estado te da. Es decir, INEA y CONAFE son del Estado de México, son del Estado, del gobierno, pero no se te da una plaza. Al menos en INEA no se te da una plaza y trabajas así, digamos, por honorarios. Y es un sistema lancasteriano. En el sistema lancasteriano, digamos, los más grandes enseñan a los más chicos, ¿no? Por ejemplo, yo en el INEA, pues le Sistema de- daba clases a adultos, a mayores que yo tenía 16 años, las personas tenían 40, 50, 60, y al final de los cursos se le daba un certificado de que terminó secundaria, que terminó el bachillerato, pero así más o menos funciona. Sí, Gabriel. No, Gabriel, que el sistema de monitores, el sistema lancasteriano. sí, por Como- eso, sí, claro. Bueno, ¿querés seguir con lo que ibas a mostrar o...? Hola, no ¿Sí? escucho, me parece. Hola, ¿me ¿Sí escuchás? escucho? Sí, sí escucho. Ah, bueno, bueno, bueno. ¿Querés seguir con el...? ¿Puedo continuar con la presentación? Sí, sí, sos libre. Muy bien, pues qué bueno que estemos participando, ¿no? Esto va a ser mucho más Es así, es interactivo, así. mucho más interactivo y enriquecedor. Solamente un comentario con lo que decía Catarino, eso es muy real, ¿no? Actualmente ha cambiado de nombre, ya dejó de llamarse INEA y se inició con el ICHEJA, que es lo mismo, pero con un nombre diferente. Las visiones es lo mismo, la metodología que se trabaja es prácticamente la misma, solamente que aquí en México normalmente se les cambia de nombre a las instituciones conforme van pasando los presidentes, ¿no? Cada presidente le nombra de forma diferente a las dependencias de gobierno. Entonces, pues por eso se le cambió el nombre, pero la metodología sigue siendo la misma. La forma de enseñar sigue siendo la misma. Bien, continuando con la presentación, ¿no? Ahí en las fotografías de la izquierda pueden observar, ¿no? Los niños que están trabajando con una actividad de ciencias naturales. En este caso es el plato del bien comer. Como les decía, las actividades son enfocadas a que los niños puedan tener criterios y que ellos puedan tomar sus propias decisiones, ¿no? Entonces se les enseña también las formas de alimentación, en cómo se dividen los grupos alimenticios, para que ellos puedan identificar y digan, no, pues yo estoy comiendo esto y forma parte de este grupo. Entonces, para que ellos también de forma didáctica vayan aprendiendo de esa forma y puedan de forma intuitiva también ellos alimentarse bien, ¿no? Que es la finalidad de estas actividades. Y como les decía, en la imagen de la derecha tenemos a un niño que está trabajando con actividades de lectura. Eh,
Normalmente yo trabajo esas actividades de lectura con los niños de forma interactiva. Por ejemplo, con los niños de segundo grado, se trabaja con la biblioteca escolar. Cada uno toma un libro y, y comienza a leer, ¿no? Lo particular son cuentos que se trabajan con niños. Ellos leen cuentos y de forma verbal o también interactiva, ellos expresan lo que ellos entendieron de la lectura. Muchas veces los niños trabajan con cuentos que son ficticios, ¿no? Entonces ellos fingen que son el personaje que están viendo o que están leyendo. Y eso hace que los niños tengan un mayor interés, ¿no? Por la lectura. Eh, Quiero mencionar también que en CONAFE se ha venido actualizando, ¿no? Este sistema se ha venido actualizando con el paso del tiempo y también se han desarrollado nuevas estrategias para que los niños puedan aprender. Y no solamente los niños, sino también los padres de familia, que es algo muy importante y que no solamente por dedicarnos a los niños, ellos vayan a quedar a un lado. ¿Sí? ¿Hay padres de familia de estos chicos que no sepan leer o escribir? Sí, me he encontrado con esas características de padres de familia que no saben leer, muchos no saben ni leer ni escribir, entonces para ellos se busca estrategias con que la trabaja, no quería responder esa pregunta sin antes hablarles de la nueva estrategia, porque la nueva estrategia es la que ayuda a que estas que antes eran dificultades, ahora se vuelvan fortalezas. Bien, la estrategia que ahora maneja CONAFE se llama estrategia de caravanas culturales. ¿A qué se dedican estos chicos o esta nueva estrategia? Esa nueva estrategia trabaja tanto con padres de familia como con niños. Ellos permanecen en las comunidades durante 2 semanas. Ellos trabajan 2 semanas en cada comunidad y de esa forma van visitando todas las comunidades. ¿Qué hacen ellos? ¿O qué realizan? ¿O cómo nos apoyan? Ellos llegan a las comunidades, hacen su presentación, ¿no? Y todo y se les atiende. Y ellos trabajan principalmente con padres de familia. Y la estrategia principal que trabajan con padres de familia es la lectura. Pero nos preguntaremos, ¿cómo vamos a leer? ¿Cómo vamos a trabajar con padres de familia la lectura si ellos no saben leer? Esa es la mayor pregunta que tenemos y una de las dificultades que presentamos los maestros en las comunidades. Entonces, ellos trabajan con libros con imagen, únicamente imagen. Y entonces ellos van visualizando las imágenes. Ellos van visualizando el seguimiento de las imágenes y el seguimiento de las imágenes. Y ellos van creando una propia historia de lo que están viendo. Ellos desarrollan una propia historia. Hay libros que son especialmente para esta clase de personas que ellos crean una propia historia de cada uno de los libros con los que se trabaja. Otra de las estrategias también son las obras de teatro se trabajan con los padres de familia. ¿Y no ¿Sí? se plantea desde la institución enseñarles a leer y escribir? Por las características que tiene el CONAFE, la prioridad, ¿no? Son los niños. En este caso, para los padres de familia, hay una dependencia igual de gobierno de forma descentralizada que ya lo mencionaba Catarino, Sí. que es la INEA, ahora ICHEJA, que esa es únicamente y especialmente para los adultos. ¿Y ellos quieren aprender a leer cuando ven que sus chicos saben leer y escribir? ¿Cuál es la reacción de los padres y de las madres cuando pasa eso?
Bien, pues como cuando llegan a las comunidades y a ellos se les dice que se va a trabajar con lecturas y escrituras, entonces ellos al principio se desaniman, ¿no? Porque saben en las condiciones en las que están, porque ellos dicen, no, pues vamos a leer y yo no sé leer, o vamos a escribir y yo no sé escribir. Entonces hay al principio un pequeño desánimo, ¿no? Pero ya se les explica las actividades que van a realizar y ha funcionado perfectamente, porque normalmente los padres de familia van a trabajar. Entonces, por ir a trabajar, muchos no pueden asistir a las reuniones que programan estos chicos porque son fuera del horario de clase, por las tardes. Ellos trabajan por las tardes. Entonces, muchos padres de familia están en el trabajo o a veces llueve y se inicia, ¿no? Con una pequeña desconfianza por parte de ellos de que no va a funcionar y hay una pequeña negatividad, ¿no? Como comentó todo lugar, hay una pequeña negatividad que ellos dicen que al principio que van a perder su tiempo, ¿no? Y conforme llegan dos, tres, y ellos van viendo los resultados que tienen estas personas, y entonces esas personas llaman a las demás personas y me tocó ver en una comunidad en donde solamente iba un padre de familia a las reuniones que programaban estos chicos. Y pues al principio ellos también se sintieron un poco desanimados por la desatención que se le estaba teniendo en la comunidad, ¿no? Pero se les dijo que no se desanimaran, que nosotros como maestros íbamos a hablar con ellos para que los pudieran apoyar con un poco de tiempo. Y al final, porque ellos realizan una clausura en cada comunidad, cada 2 semanas, en la clausura hubieron 20 padres de familia que estuvieron yendo a todas las actividades que ellos programaron. Entonces, es un impacto bastante positivo porque despiertan en ellos tanto el deseo de aprender como la convivencia, porque estos chicos trabajan actividades que también están enfocadas a la convivencia. Por ejemplo, hay una actividad que se llama Noche de Cuenteros y me gustaría compartírselas y ojalá y la puedan implementar, ¿no? En cualquier Noche lugar de en donde cuenteros. estén. Noche Noche de Cuenteros. de cuenteros. Se llama Noche de Cuenteros. ¿En qué consiste esa actividad? Como la palabra lo dice, ¿no? Se realiza durante la noche. Se le convoca a los padres de familia, se realiza una pequeña fogata y se colocan sillas alrededor, si es que hay sillas, si no, en donde podamos sentarnos, ¿no? Lo que tengamos a la mano para podernos sentar. Y se le habla con los padres de familia que podemos llevar algo para compartir y de esa forma, ¿no? Todos llevan algo para compartir, ya sea un agua, ya sea una pequeña botana, o no sé cómo le llamen allá en Argentina, algo para poder estar conviviendo, ¿no? Y se inicia con la persona que está dirigiendo, en este caso los maestros, contando anécdotas que, que le han sucedido de forma independiente a lo educativo, ¿no? Por ejemplo, los chicos inician con experiencias que han tenido en sus lugares en donde ellos viven y entonces ellos se les pide la participación también de ellos. Por ejemplo, en la noche de cuenteros se caracteriza mucho por contar leyendas que son propias de las comunidades, porque cada comunidad tiene una leyenda muy diferente a otras comunidades y se les pide que ellos platiquen, ¿no? Las experiencias que ellos han tenido, las leyendas que hay, lo que se dice en las comunidades que hay, ¿no? Y de esa forma se va interactuando, ¿no? Con ellos y se forja una actitud de convivencia entre todos los padres de familia, porque normalmente no hay mucha convivencia en las comunidades. Ahí hay Fanny te está preguntando si hacen una fogata. Sí, así es una pequeña fogata, el centro, ¿no? De la actividad, realizar una fogata,
convivir con ellos, platicar con ellos, que ellos nos cuenten historias, nos cuenten chistes, nos cuenten cuentos. El chiste es pasarla bonito, ¿no? Forjar un ambiente de convivencia. Fanny, ¿en Honduras se hace eso también? Sí, lo hacemos en algunas, no vinculado directamente con educación informal, y es hermosísimo. Cuentacuentos le llamamos aquí. Por ejemplo, con poblaciones mixtas, adultos pequeños. Entonces, invitamos a artistas nacionales que son de teatro, teatreros, y cuentacuentos, y nos divertimos todos, pequeños, grandes, viejitos, de todo. Qué lindo. Sí, es algo similar, ¿no? A lo que trabajamos aquí en CONAFIE, pero nosotros le llamamos Noche de Cuenteros. Y pues sí, también los chicos, los de la estrategia de caravanas, trabajan una forma de teatro que se llama teatro de sombras, que se trabaja con una cortina blanca, con luces del otro lado, y se crea una historia por ejemplo, aquí en México hay una leyenda muy urbana, muy particular, que está en todos los estados de la República, que es la leyenda de la Llorona. Ay, sí. Sí. Es la leyenda de la Llorona aquí en México. Entonces se recrea por medio de títeres que se hacen con los niños. Los títeres se hacen con los niños, y ya se hace el teatro, y se pone un audio contando la historia de la Llorona, en este caso, si fuese el caso de la Llorona, el cuento, y se pone el audio en una bocina, no sé, y se va desempeñando el audio, y tú vas siguiendo el audio con los títeres a través de las sombras. Entonces es una actividad que porque por lo mismo que es de noche, se presta mucho a realizar. Claro. En Argentina hay un montón de leyendas, lo que pasa que, bueno, y ves un montón en algunas de esas leyendas todavía se ve la mezcla entre lo que quedó de lo español, ¿no? Se habla de princesas cuando no había princesas, ¿no? Y es muy interesante. Sincretismo. Claro, el sincretismo, ¿no? Y es muy interesante trabajar a partir de esas leyendas, ¿no? También, sí. Es hermoso, el tema de las leyendas me encanta. ¿Qué sentís vos? Porque vieron que la cara de Ángel es de disfrute cuando está hablando de todo esto, ¿no? Es, ¿qué es para vos esto, no? ¿Qué significa esto que haces? ¿Qué es más que ser un instructor o como vos lo decís? ¿Qué significa para vos, para tu vida? Sos muy jovencito. ¿Pensás, vas a seguir trabajando con esto? ¿Cómo? La Dama de Blanco, sí, del cementerio de la Recoleta, ahí está, sí, sí, perdón, que está ahí Luis hablando de una leyenda. ¿Qué significa para vos esto? Hola. ¿Sí? Ah, no me escuchaste. No, te quería preguntar, ¿qué pensás hacer vos con esto? Si tenés algún proyecto para poder hacer también por fuera de lo institucional, o esto de enseñar a leer a la gente, si se te ocurrió alguna vez el tema de alfabetizar o no. Eh, es una estrategia muy, muy propia del CONAFE. Es algo que, bueno, quisiéramos todos emplearlo, ¿no? Pero muchas veces no tenemos las herramientas o las suficientes capacidades, o muchas veces es el tiempo, ¿no? Que lo tenemos saturado también con los niños, del poderlo trabajar. Entonces, estos chicos
se enfocan directamente a eso. Entonces su única tarea es eso, trabajar tanto con padres de familia como con niños. Entonces, pues sí, es algo propio de la dependencia, que trabajen estos chicos, por eso se creó esa estrategia de caravanas para que ellos puedan también aprender. Sí. Acá estoy buscando la definición de CONAFE y es eso, ¿no? Pero hay, como decía antes Gabriel, ¿sí? Por lo que estoy viendo, una educación que es comunitaria y otra también, ¿no? Hay, como vos decías, distintos niveles. Sí. Hay bastante información sobre eso, es interesante. Bueno, seguí, no te interrumpimos más, porque ya nos falta poquito y queremos que hables lo que quieras hablar. Bueno, continuamos. Eh, Aquí en las fotografías podemos ver también a los niños. Son niños de cuarto grado de primaria que trabajan unas pequeñas presentaciones, porque los niños, pues sí, nosotros le damos clases a los niños por temas. Vemos temas específicos y vamos avanzando. Y cada término de cada tema se les hace una evaluación. Y, y muchas veces decimos, ¿no? ¿Cómo vamos a trabajar evaluaciones con niños muy pequeños? ¿Cómo los vamos a evaluar? Y, por ejemplo, en el caso de preescolar, que son niños muy pequeños que todavía no manejan la escritura y no podemos evaluarlos de esa forma, de forma escrita. Entonces, ¿cuál es la forma más adecuada para que ellos puedan ser evaluados? Eh, en cuestión de los dibujos, ellos tienen que dibujar lo que ellos aprendieron durante ese tema. Ellos lo plasman de esa forma. Entonces, nosotros tenemos unas rúbricas que, en las que nosotros vemos qué tanto avanzó el niño en ese tema en específico. Y de acuerdo a eso, nosotros nos vamos evaluando. Como podrán ver ahí en la imagen de la izquierda, es una evaluación que se le está haciendo a niños de cuarto grado de primaria. Ellos están plasmando lo que aprendieron en ese tema. Y ellos pasan al frente y ellos platican a la clase, platican a los niños qué es lo que aprendieron durante ese tema. Y ya nosotros vemos, de acuerdo a la rúbrica, qué tanto ellos avanzaron. En la imagen de la derecha tenemos también lo que les decía hace un ratito, que en cada escuela hay un jardín. Entonces, ¿cómo se hace esto? Es con los niños, todo esto se trabaja con los niños, con la finalidad de que ellos aprendan la importancia, ¿no? De la naturaleza, la importancia de las plantas, se les explica la importancia de las plantas y ellos desarrollan también un deseo de cuidarlas y de mantenerlas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en una comunidad en la que yo estuve, creamos el jardín con los niños, ellos trajeron plantas de sus casas y las llevaron a la escuela y ya las plantamos, ¿no? Y todo. Y ellos dijeron que ellos mismos querían cuidar las plantas, que no querían que alguien más fuera de extraño y llegara a cuidar las plantas. Entonces, con ese deseo que ellos tenían de cuidar las plantas, ya los organicé, ¿no? En parejas y todos los días llegaba una pareja nueva a regarlas, llegaba a cuidar a las plantas, ¿no? Y repito, es el deseo de ellos y las actividades que se realizan para que ellos aprendan, ¿no? En este caso, a cuidar la naturaleza. Qué lindo. Eso es lo que les comentaba, las caravanas culturales. Son las actividades que se realizan con los niños. En medio podemos ver
a la instructora o a la maestra de caravana, que es la chica que trabaja específicamente. En este caso, ahí trabajó una obra de teatro de un cuento muy famoso también aquí en México, que es la Caperucita Roja. Ah, Es un cuento muy famoso aquí en México, y ojalá también allá lo hayan escuchado. en todos lados, acá también. Lo que pasa, yo trabajo los cuentos para el tema de cuando estamos con el tema de la sociedad feudal, porque la Caperucita es uno de los cuentos que se transmitía justamente desde toda la época de la Edad Media para que los chicos no fueran al bosque, para cuidar del tema de las violaciones y de todo eso, ¿no? La mayor parte de los cuentos, ¿no? Que estaban hechos para eso, o sea, vos sos de esta clase, no podés estar con esta, ¿no? Es muy interesante, y ese cuento en especial es terrible el verdadero significado, ¿no? Pero bueno, uno lo va usando de distintas maneras. Sí, así es. Y lo que les decía, ¿no? Todo lo que ustedes ven ahí, los materiales que ellos están utilizando, las máscaras y todo lo que ustedes pueden ver ahí, ¿no? Son elaborados por los propios niños. Los chicos, ellos llevan los materiales, cartulina, resistol, tijeras y todos los materiales que ellos van a utilizar durante las 2 semanas que van a estar en las comunidades, y todas las actividades que ellos traen preparadas, ¿no? Y ya las llegan a realizar con los niños. Ya los niños elaboran las máscaras, las van pintando, las van decorando de acuerdo a las actividades que tiene cada uno. Y al final, uno de los productos finales es realizar una obra de teatro. En este caso, en la comunidad, eligieron trabajar con el cuento de la Caperucita Roja, y fue una experiencia bastante bonita, ¿no? Y la maestra de caravana, ella presentó una obra de teatro por medio de la estrategia de mimos. Por eso la ven maquillada de esa forma. Entonces ella presentó una obra de teatro a través del lenguaje de señas. Y son una de las actividades que ellos realizan durante su estancia en las comunidades. En este caso, ahí se trabajó con los niños, pero también se puede trabajar con los adultos. Muchas veces, una de las actividades que a mí me encantó, ¿no? De las que ellos traen preparadas, es elaborar una canción de la propia comunidad. Entonces, ¿qué es lo que narra la canción de esa comunidad? Narra características físicas, características sociales, cómo son en las comunidades, si tienen algún objeto que diga, no, pues esto es de esa comunidad y solamente está en ese lugar, y se van mencionando y se va escribiendo una letra y se le da un ritmo, y ellos van, ¿no? Realizando esta canción propia de la comunidad. Y es una de las actividades que a mí me fascinó, ¿no? Porque en la comunidad se quedan ya con una canción propia de su propia comunidad. Bien. Es hermoso esto, el trabajo este, que hacen todos, ¿no? Bien. Bien, Ay, esta, mira qué linda. ¿Ese sos vos? sí. Sí, ahí está. Pero eh, son chiquititos. Son chiquititos. Ese es una de los recuerdos que tengo hace un ciclo escolar que tuve la fortuna de estar en educación preescolar. Y ellos son los niños a los que yo atendí durante todo el ciclo escolar. El día de su clausura, que se organizó con los padres de familia, con aportación mía también. Este, con aportación de los chicos de caravana que nos ayudaron con el arreglo del lugar, y de esa forma nos fuimos coordinando para que ellos tuvieran una clausura de ciclo escolar, ¿no? Y se les hizo la entrega de documentos de acreditación, ¿no?
Y escúchame, antes cuando Juli Reyes te preguntó lo de la pandemia, que lo contestaste, es hermosa esa foto. Y te dicen acá que se nota el amor que le pones a tu trabajo, que es lo que te decía antes que no me escuchaste. Se te nota en la cara, ¿no? Ahora, te quería preguntar, el tema virtual, digamos, ¿no? ¿Existe ahí? ¿Los chicos tienen acceso a computadoras? Más allá de que tengan que ir una vez por semana, como contaste, ¿hay algo? O sea, ¿les dan computadoras, ordenadores, no sé, como computadoras, así como llaman? Eso es una de las mayores problemáticas que por cuestiones de las características que tienen las comunidades, ¿no? La poca accesibilidad. Lo que les decía hace un momento, hay una comunidad en donde me tocó ir y caminar 3 horas. Sí, Entonces es imposible que la señal de celular pueda llegar hacia esa comunidad. Y exacto. normalmente en el CONAFE hay un 80% de las comunidades que se encuentran en esas condiciones. Y por eso es muy difícil e imposible trabajar de forma virtual, ¿no? Con ellos. Y otro es la situación económica que se vive en las comunidades. Por la falta de solvencia económica, ellos no cuentan, ¿no? Con ese servicio. Entonces, por eso tenemos que ir y llegar hasta las comunidades para que ellos puedan tener sus actividades y puedan aprender. Mm. ¿Sí? Qué hermosa, me encanta esta foto. Y el del medio, el nene del medio, es una maravilla. ¿Qué tienen? 5 años. Sí, El sí. nene del medio es un hombrecito chiquito. Me encanta, me encanta. Bueno, escúchame, Y ¿qué quieres decir? No, porque no, que quiero ver si alguien quiere preguntarte algo, porque ya a las 10 terminamos y la verdad que cada encuentro es diferente, lo que estamos haciendo. Y yo esto no lo conocía, ¿sí? Estuve leyendo un poco, pero no lo conocía. No conocía que pasaba en México y estuve varias veces, pero bueno, no conocía y la verdad que me parece que tu trabajo es muy loable y muy, no sé, es como tiene que ser el trabajo docente, ¿no? Si no le ponemos pasión no podemos hacer nada. O sea, trabajemos de otra cosa, ¿no? Porque si no, no, estamos trabajando con personas, ¿no? No sé si alguien, Catarino quiere, no sé, la mano, ¿qué es esa mano que Sí, pone Catarino? ¿Qué sí, es esa mano? A ver, sí. dale. Y quiero hacer un comentario también, a propósito de lo que dijo la compañera Fanny, espero que no haya mucho ruido. Lo que pasa es que Chiapas es un estado, una provincia, como le llaman en Argentina, muy grande. Y por ejemplo, en la costa está el Soconusco, luego está la sierra, el centro y la selva. Y en la parte del Soconusco no, no hay pueblos, no hay pueblos originarios catalogados como tales, sino que son pueblos, digamos, mestizos, bueno, no, o sea, no hay pueblos originarios, pues, en donde sí los hay es en la frontera entre el Soconusco y Guatemala. Y en Guatemala sí hay pueblos originarios y hay muchos. En Guatemala es donde se usa el término de ladino. Ladino es aquella persona que es indígena, que habla una lengua indígena y también español. En el caso del Soconusco, de donde somos Ángel y yo, no hablamos lenguas indígenas, desafortunadamente no hablamos, pero eso no quiere decir que no haya gente que llegue ahí hablando lenguas y que hace 100 años seguramente había, pero en la actualidad, de los últimos 70 años, Mazatán, Tapachula, Cacahuatán, Tuzantán, Suchiate, Ciudad Hidalgo, no son municipios indígenas, sino son municipios mestizos. Ahí entendí. Ladino es una palabra Sí, horrible. sí, Sí. Yo le explicaba Gracias, Catarina. a Catarino que ladino es el español antiguo, es lo que hablaban los judíos españoles, los sefaradíes en España, ¿no? Y bueno, es una palabra horrible porque se usa como, en general se usa como menosprecio, ¿no? Y cómo las palabras y los conceptos se van usando de manera diferente.
pero es el idioma que es el judío, es el español antiguo, es el que hablaban los judíos en España, los sefaradíes. Fanny, ¿qué querés preguntar? Solo algo pequeñísimo. Es porque, sí, originalmente el término ladino viene de allí, de donde decís, Laura. Pero los indígenas, por ejemplo, en Honduras solo tenemos 8 pueblos. No nos podemos comparar con Guatemala, que en Guatemala hay más de 20 tribus, grupos étnicos mayas. 24 lenguas mayas que se hablan, pero en Honduras tenemos 8 pueblos. Pero ellos mismos, lo interesante es que ellos mismos, por ejemplo, vaya, hay una etnia que se llama Pech, y ellos mismos le han puesto todo lo que es fuera del grupo Pech, hay varias aldeas, seamos mestizos, seamos de donde sea, ellos mismos les han puesto ladinos. O sea, no nosotros a ellos, sino que ellos a nosotros, a los mestizos. Solo para aclarar el término, ¿verdad? ¿Cómo se emplea aquí? Que los gitanos en España le dicen payos a los que no son gitanos. No es lo mismo, pero lo que quiero decir es que siempre hay un nombre para hablar del otro, ¿no? Que no es como uno. Es así. Bueno, no sé si alguien quiere preguntar algo, Gaby o alguien. Nosotros te queremos agradecer un montón. ¿No, Gaby? ¿No querés? Listo. Te agradecemos un montón. Acá están mandándote felicidades. Julia recién escribió que le encantaba cómo contabas lo que hacías. Julieta tiene tu misma edad, ¿no? Un poquito menos. Juli. Bueno, y te estaba mirando. Ágata también. Bueno, te están Tengo todos... 22, Laura, igual que Ángel. Igual que... Y yo que te conozco así virtual, tenés también la misma pasión por lo que vas a hacer. Así que eso es lo que necesitamos. Chicos y chicas con pasión para la construcción del conocimiento. Eso es lo que necesitamos. Así que no sé, te mandan acá saludos. Luis te manda un saludo, nos acabamos de enterar. Yo te voy a preguntar, Luis, que hace visitas guiadas en el cementerio de la Recoleta. Mamma mía, a mí me habían regalado un libro que se llamaba Historias secretas del cementerio de la Recoleta, y como me dio impresión leerlo, lo doné a una biblioteca. Porque esos temas boah. Bueno, acá te los presto si te animás. No sé ahora. Che, mirá todo lo lindo que te están poniendo. Todo lindo, las compañeras. Y hoy es el grito, hoy es el grito en México, el grito de independencia. Ay, me lo dijo mi hijo, hoy es el día de la independencia, mi hijo, ¿viste? Me dijo recién. Hoy estamos de fiesta. Exacto, eso. Bueno, te agradecemos un montón, te sentiste bien, muy interpelado, muy preguntado, no sé. Mirá, acá te pone Romina, hermoso trabajo, Lucila, hermoso, gracias por transmitirnos esa vocación, un placer. Así que bueno, nada, si querés decir algo para terminar, nos vamos despidiendo. Si querés decir algo, ¡viva México! Dice acá Silvita. Silvita. ¡Viva México! Carajo. Pues nada, agradecer, ¿no? a todos por la atención que me brindaron, ¿no? Y es para mí una experiencia bastante grande compartir experiencias que tenemos aquí en México, ¿no? Que muchas veces las vemos de forma cotidiana, pero en otros lugares o incluso dentro del mismo país nunca se han visto, y a veces las estrategias están ahí, pero no las sabemos o no las descubrimos. Y lo tenemos tan fácil y nos complicamos tanto. Y eso es aprender, ¿no? Aprender de aprender. Ese es el lema de CONACYT, aprender de aprender. Es uno de los lemas que nosotros tenemos acá y que nos ha funcionado bastante bien. Que
que nosotros nunca dejamos de aprender. Somos los maestros para los niños, pero nosotros también aprendemos de ellos. A cada comunidad que a mí me tocó ir, aprendí una cosa nueva de cada comunidad, costumbres, cómo son las personas, cómo son los niños, todo es totalmente nuevo a cada comunidad que voy y es conocer un mundo nuevo para mí. Bueno, es lo que decía Freire, ¿no? Y bueno, estamos en un seminario. Enseñamos y aprendemos. Así es. Por eso, aprender de aprender. Sí. Bueno, te agradecemos un montón. Gracias, Catarino, por estar muchas veces. Y bueno, la semana que viene ya les voy a mandar un mail. ¿Quién me puede mandar el mail de Matías Álvarez si lo tienen? Porque me llama la atención que se... ahí te... Tranqui, profe, la semana que le rebote. La semana que viene vamos a trabajar un poco con la entrevista sobre Freire a este educador de Sevilla, que es muy interesante, y yo les voy a mostrar algunas cosas. Así que también, y bueno, los esperamos. Gracias por estar ahí, gracias Paco, gracias a todos. Un besote, después les mando la grabación. Gracias. Chao. Gracias. Buenas noches. No. Chao, chao. Gracias. Buenas noches. Chao, Buenas Cata. noches, muchas gracias. Chao, Fanny. Adiós, chao. Sí, Laura, Buenas noches, gracias. cuando esté la vacuna, todo, te llevo a Recoleta si querés. Sí, sacame el miedo que tengo de... Miedo no es impresión. Empecé a leer los cuentos de la Recoleta y uno